Tiempo con Dios es un momento para fortalecer tu espíritu y escudriñar la palabra. Vive ahora Tiempo con Dios. Amigos, hijos de Dios, familia linda, qué grato volvernos a encontrar en este tiempo con Dios, en el cual podemos disfrutar con la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué es lo más lindo? Que Dios dice que Él ama a los que le aman y le hallan los que temprano le buscan. Nosotros estamos aquí tempranito buscando su presencia y sin duda hablando en el tiempo con Dios. Comenzamos nuestro tema para hoy. Vamos a hablar del Cristo que habla de sus sufrimientos, pero en la parte 2. Ya vimos la primera parte, pero vamos a hablar de la segunda parte. Mateo capítulo 23, versículo 37, dice que Jesús estaba en camino a Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados. ¿Cómo le parece ese saludo que dice el Señor? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise yo juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? En el versículo de Marcos 10:34, anunció que le escarnecerían, que le azotarían, que le escupirían y le matarían, mas al tercer día resucitaría. Entonces, en la vida de Jesús, su persona, sus palabras y todos sus actos debían inspirar el respeto de los demás. Pero ocurrió lo contrario. Los hombres de todas las clases sociales aprovecharon su situación de debilidad para colmarlo de burlas. Le azotarán. No pensemos que Jesús era un superhombre inmune a los sufrimientos físicos. Conoció el dolor que causaban los látigos romanos, dolor tan fuerte que algunos azotados morían en el acto. Dijo que le escupirían. En la ley de Moisés, el escupir el rostro era mostrar su desprecio a quien rehusaba asumir sus responsabilidades. En el libro del Deuteronomio capítulo 25, versículo 9 dice: se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos, le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro y hablará y dirá: así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Pero Jesús cumplió perfectamente la misión que el Padre le había confiado para su pueblo, ¿cómo no? Entonces, aquí en Isaías 3:10 vamos a ver lo que significa el poder de creer. La palabra dice en Isaías 3:10: decida al justo que le irá bien, porque comerá los frutos de sus manos. ¿Qué encontramos aquí? Simplemente una palabra que a nosotros, los justos, no justos por lo que hacemos, sino por lo que hizo Cristo Jesús por nosotros. Hay personas que dicen: uy, pero don Pedro Perico Pérez, ¿cómo es de justo? Justo no hay sino uno, Dios. Y el Cristo de la gloria nos llama a nosotros justos por lo que hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Él nos justificó ante el Padre por todo lo que teníamos nosotros que pagar por causa de nuestra vida pasada. Y como ahora estamos en Cristo, somos nuevas criaturas, todo ese pasado quedó allá atrás.
y todo es hecho nuevo. Y ese justo, justificado por la sangre preciosa de Jesús, por lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, la palabra lo respalda diciendo que por ser justo, justificado por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, le irá bien. Y ese bien es inmensamente grande, porque comerá de los frutos de las manos de Dios. Y el fruto de la mano de Dios no es solamente comerlo por la boca, sino sentirlo en todo lo que hacemos. Esos frutos de las manos significa el fruto de su trabajo. De lo que usted emprenda siempre le irá bien. Si te casas, Dios te pone la mujer que es o el varón que es. Si tienes hijos, esos hijos saldrán adelante en todo. Ese es el fruto de las manos de aquel justo que le irá bien porque fue justificado por Cristo Jesús. Yo creo que si me miras de frente, preguntarás, ¿será que a este señor Canocito no ha tenido dificultades en la vida? Que habla tan bueno y da consejos tan buenos. Déjeme decirle, hijos, las dificultades para mí son como el aire para las aves, difíciles de afrontar, pero necesarias para volar. Puede que usted pase por algunas dificultades. Puede que las personas le ofendan, pero debido a que eres creyente en Cristo, le irá bien. Cualquier persona que ha hecho la oración de fe, recibiendo a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, y reteniéndolo en su ser integral espiritualmente, siempre le irá bien. Por eso es tan importante esas dos citas bíblicas que yo les doy madera. ¿Por qué? Hasta que se las aprendan y hasta que las vivan. Amables televidentes y oyentes de la frecuencia de F Radio y Televisión en Cúcuta, Colombia y el mundo entero donde llegue la señal. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Pero ese versículo tiene la palabrita estar. De modo que si alguno está es permanecer. El hecho de que recibí a Cristo hace 20 años, pero no permanezco en Él, sino que me quedo con la idea de que como yo recibí a Cristo hace 20 años, yo ya estoy salvo. No, el que está en Cristo, nueva criatura es. Y Pablo lo repite ahí en los Romanos, cuando dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En una palabra, nueva criatura es el que permanece en Cristo, pero también nueva criatura es, y no hay condenación para los que permanecen en Cristo Jesús. De modo pues, de que porque somos cristianos no vamos a pasar dificultades, no. Las dificultades seguirán. Nosotros descendemos de una herencia carnal caída, que somos salvos por lo que Cristo nos redimió y por lo tanto nos justificó. Entonces nos da el talento, la sabiduría, la fortaleza y la seguridad para soportar las dificultades. Pero que van a ver, claro que se nos presentan dificultades. Por eso ese pensamiento que les di de introducción, que las dificultades son como el aire para las aves, difícil de afrontar para ellas, pero necesario para volar. Si no hubieran dificultades, mantendríamos en una locha
Y resulta que necesitamos las dificultades para aprender a enfrentarlas, a pasar por encima de ellas, porque los justos, por la fe, viviremos, justificados por el Cristo de la gloria, aunque hayan dificultades, aunque se presenten tempestades y aunque se presenten dificultades y circunstancias muy fuertes para solucionar, el que nos justificó va con nosotros y estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando los discípulos se reunieron con él antes de su partida, él les entregó la gran comisión. ¿Y qué les dijo? Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole todas las cosas que yo les he enseñado. Y tranquilos, que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tener a Cristo es tener esa seguridad, que si nosotros permanecemos en Él, obedecemos la gran comisión, hacemos lo que Él nos ordenó y Él está ahí a nuestro lado. Entonces no hay dificultad que sea insuperable, porque todas las dificultades, por difíciles que sean, las pasaremos por encima, porque Él nos lleva de su mano. Ese es el verdadero sentido de vivir tomado de la mano de Jesús. Prepárate, porque llegó la hora de triunfar. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Mire, hijos, de acuerdo al segmento pasado hablábamos de las dificultades, pero muchas veces, equivocadamente, por la religiosidad y por la formación religiosa que tuvimos, nosotros pensábamos que por ir a X lugar, poner una veladora, ya al otro día resuelto todos los problemas. Hijos de Dios que están en sintonía de tiempo con Dios, puede que hayas estado orando por mucho tiempo y creyendo por mucho tiempo que su situación cambiaría, pero no ve que esté sucediendo nada. Sencillamente te irá bien, créelo, porque si el Señor nos dice, dile al justo que le irá bien, y fuiste justificado por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, te irá bien. A usted lo único que le corresponde es creerlo. ¿Que haya dificultades? Claro. Vuelvo a repetir, nosotros descendemos de una raza caída. Por lo tanto, nosotros nunca más volveremos a tener situaciones difíciles hasta que no lleguemos allá a la eternidad. Y por eso nuestra responsabilidad de permanecer en la tercera S, santificación, para que cuando lleguemos allá, la puerta se abra automáticamente. Bienvenido, justo. Y usted entra tranquilo, porque no por lo que usted haya hecho. Pero usted hacía tiempo con Dios. Uy, usted predicaba, usted daba consejería y por eso me justifiqué. No, simplemente yo estoy cumpliendo la gran comisión. Pero fui justificado por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. No por lo que hice esto y esto y esto y esto y esto y esto, no. Nuestro amado pastor José Satirio dos Santos no va al cielo por todo lo que ha hecho en el mundo.
Eso hace parte de la gran comisión que Él obedientemente la ha hecho a la perfección. Pero Él le abre la puerta. Llegó el justo José Satirio dos Santos. ¿Por qué? Porque fue justificado por el Cristo de la gloria. Lo demás, que fue la gran comisión que Dios le puso para que la cumpliera durante todo el tiempo de su vivencia en esta tierra. De modo pues de que, ayer estuve predicando, yo me he ganado el cielo con todo lo que hice ayer. Falso. Simplemente estás cansado y hasta de pronto hasta reniega. Cuidado, dele gracias a Dios que puede servirle al Señor. Dele gracias a Dios que puede abrir en su casa un grupo bíblico para hospedar la bendita palabra de Dios. Dele gracias a Dios porque en su oficina, en su empresa, se hace un devocional para bendecir a los empleados o colaboradores, para bendecir su productividad, para bendecir su empresa. Pero eso no lo hace a usted justo. Está cumpliendo, permaneciendo en Cristo y cumpliendo la gran comisión. Eso es todo lo que está haciendo, pero ya fue justificado por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, si a ese justo le irá bien, simplemente créalo. Mi hermano, mi hermana, créalo. Si estás en Cristo, quiere decir que has permanecido en Cristo, permaneces en Cristo y que desde luego permanecerá hasta el último día de su existencia. No anda coqueteándole al mundo y coqueteándole a Cristo, no, andas firme en la tercera S y por lo tanto usted siéntase una persona justa y desde luego caminando a esa salvación eterna con Cristo Jesús. Y sobre todo teniendo en cuenta lo que nos dice la palabra. Dile al justo que le irá bien. Y usted, varón o hembra que está en sintonía de tiempo con Dios, créalo, que te va a ir bien. Pero ese bien tiene sus dificultades, tiene sus circunstancias difíciles, tiene sus altos y sus bajos, pero siempre te irá bien, porque va delante de ti es Jehová Tidkenu, que hace justicia por ti. Es Jehová Jireh, quien es tu proveedor. Jehová Nisi, que va abriendo puertas y cerrando puertas donde se quieran, donde no te conviene entrar. Eso es creer y eso es vivir. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Bueno, continuemos que esto está bueno. En la Escritura se enfrentaba a una situación imposible. Habían huesos secos en un valle. Dios había prometido que aquellos huesos volverían a la vida. Los huesos secos representan sueños y metas que no creemos que llegarán a cumplirse. Dios tenía el poder para dar vida a aquellos huesos secos, pero necesitaba una persona que lo creyera, de modo que Él pudiera obrar por medio de esa persona. Es interesante que Dios quería saber lo que Ezequiel creía. Ven, en efecto, Ezequiel respondió: Señor, yo creo. Y comenzó el milagro. Los huesos empezaron a tomar todos sus tendones,
toda su forma normal, humana, carnal, y revivieron. ¿Pero por qué? Porque Ezequiel respondió: Señor, yo creo. Y hijos de Dios que están en sintonía, en tiempo con Dios, por favor, me devuelvo unos bastantes años atrás, a mi vida pasada. Si yo le creía a los huesos de mi abuela, que cuando la saqué del cementerio le dije al sepulturero que me diera unos huesitos de la mano, y con el crucifijo que yo la había enterrado, hice un estuche, y con ese estuchecito yo llevaba una Biblia, y ponía la Biblia debajo y encima el estuchecito con el crucifijo con que enterré a mi abuela y los huesos de su manito. Y yo estaba tan seguro que me iban acompañando esos huesos estaba yo en Villavicencio y me fue muy mal en la correría que hice. Me regresé para Bogotá y llegué a Bogotá bravo. ¿Qué le pasó, papi? No me pregunte nada, le dije a Amparito. La camioneta repleta, la mercancía, todo lo que pasó. Me acosté a dormir. Y esa noche me dice, porque estábamos empezando la vida cristiana, entre otras cosas, me adelanté. Estábamos empezando la vida cristiana, yo creo que no tenía ni 6 meses. Y yo era lleno de agüeros. Y resulta que fue audible: yo no te puedo bendecir porque tú tienes dioses ajenos aparte de mí. Yo quedé sentado en la cama. ¿Esto qué es? Sencillamente yo me quedé dormido otra vez. No te puedo bendecir porque tú tienes dioses ajenos delante de mí. Y viene la otra voz: los huesos de muerto. ¿Cómo le parece? Yo creyéndole a los huesos de la mano de mi abuela más que al Dios de la vida. Pero esa incultura religiosa en la cual yo fui formado me enseñó a creer en esos agüeros, en las ánimas del purgatorio. ¿Cómo le parece? Que las almas del purgatorio, ¿dónde está eso en la bendita palabra de Dios? Sin embargo, yo cometí ese error. Y lo hablo con autoridad porque no me lo contó nadie. Yo lo viví. Y en el otro segmento le voy a contar, porque el tiempo se me agotó en este segmento, de qué pasó con esos huesos. Y ustedes van a entender lo que es escuchar la voz de Dios, obedecer para que hayan cambios radicales en su vida. ¿Qué le pasó a Ezequiel? Yo creo que él estaba equivocado. Pero ¿cómo va ese poco de huesos a crecer, a volverse personas otra vez? Sin embargo, es interesante que Dios quería saber lo que Ezequiel creía. Y respondió con la autoridad que yo les estoy enseñando: digan, Señor, yo creo, y viene el milagro. Quiero tal vez concluir con el segmento anterior antes de seguir con este cuarto segmento. ¿Qué pasó al otro día? Me levanté, tomé a mi hija menor, Sandra Leonor, tenía como 9 añitos mi niña, y le conté a Amparito lo del sueño y las cosas, y dije: mamita, yo me voy a llevar esto al cementerio ya. Cogí el estuche, me fui para el cementerio central en Bogotá, calle 26, avenida Caracas. Y claro, la camioneta la tenía cargada, pues me fui en un bus con la niña. Yo llevaba el estuche y delante de Dios estoy, y Él sabe cómo me atacaron
ahora sí se va a accidentar, le va a ir mal, porque nosotros somos los que lo defendemos. Y Señor, y por el otro lado la dulce voz del Espíritu Santo, hágalo porque yo te quiero bendecir. Y eso fue que a mí me parecía mentira que no llegaba rápido, se me hacían siglos llegar al cementerio central para soltar esos huesos en el cementerio. Gloria a Dios, cuando llegué encontré un sepulturero, le di una plata y con una pala levantó una de las lápidas de ese cementerio, es donde entierran personalidades, y levantó una tapa de esas y botamos los huesos. Mire, hijos que están en sintonía de tiempo con Dios, cuando eso se soltó en esa tumba, yo sentí que de mí se fue un edificio que tenía encima. Esa era mucha carga la que yo tenía creyendo en esas cosas. Ese fue el final de los huesos. Y ahora entremos en el cuarto segmento, donde cuando Lázaro estaba muy enfermo, sus dos hermanas, María y Marta, enviaron aviso a Jesús y le preguntaron si podría venir a orar por Lázaro. Pero Jesús esperó 4 días y fue demasiado tiempo. Lázaro ya había muerto cuando Jesús finalmente apareció. Marta, angustiada, le dijo: Jesús, si hubiera estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Ajá. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Simplemente Jesús, viendo a Marta angustiada, lloró. Él también sentía el dolor humano de Marta. Pero simplemente, a pesar de que derramó unas lágrimas, dijo: retiren la puerta de la tumba. ¿Pero cómo? Mire la angustia de Marta. ¿Pero cómo la van a quitar si ya son 4 días? Ya hiede, ya huele a feo. Pero estaba pidiendo que estuviera vivo. Mire la incoherencia de la parte humana. Si no hubiera muerto, si hubiera estado aquí, no hubiera muerto. Pero ahora que está muerto, no van a quitar la piedra porque hiede. Señor, ¿cómo quedaría el Señor? Sin embargo, quiten la piedra. Padre, gracias por haberme escuchado. Lázaro, ven fuera. Y los criticones, los burlones que estaban ahí, que va a resucitar, y eso está más picho que... Dios es Dios, Jesús es Jesús. Cuando la vieron salir, salió con sus vendajes, con sus trapos, con todas sus cosas. Déjenlo ir, déjenlo tranquilo. Sí resucitó. Pero para esto se necesita decir: Señor, yo creo. Marta estaba angustiada, primero porque se iba a morir. Si hubiera estado Jesús no había muerto, según ella. Pero como estaba muerto, ya de día. Entonces, ¿pero para qué va a quitar esa puerta? Y ya está, ya hiede. No, Jesús sabía lo que estaba haciendo. Primero, cuando Él venía ya hacia el lugar donde estaba Lázaro, Él ya sabía. El Padre Eterno le había dado la autoridad. Por eso Él alzó los ojos al cielo y le dio las gracias al Padre por haberlo escuchado. Él ya había orado para que resucitara Lázaro. Y esos son los milagros y esas son las cosas que suceden cuando ustedes, amables oyentes y televidentes de la frecuencia F radio y televisión que están en tiempo con Dios, hay que creer. En mi caso, cuando yo creía en los huesos y cuando creía en la pata de conejo y cuando creía en los agüeros, yo confiaba en eso. Ahora no tengo sino un solo Dios
y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Ese es. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Bueno, mis amados, concluimos por hoy. Pero todas estas realidades están en la Biblia. He tenido que vivirlas y las estoy compartiendo para que ustedes aprendan a decir, Señor, yo creo, yo creo. Y en este quinto segmento hay una pregunta muy interesante. ¿Has sentido que Dios llegó demasiado tarde para ti? Ahí le dejo la inquietud. Al final lo imposible para ellas, para Marta y María, se hizo posible. Porque el poder del Señor Jesús es más grande que nuestra duda. ¿Cómo no? Y el que pone la duda es el ladrón miserable. Es el que insta a los murmuradores y a los críticos para difamar de la autoridad divina del Señor. Pero usted responda, Señor, yo creo. Tuve el privilegio en estos días de ir a orar por una persona que estaba supremamente delicada de salud. Y cuando llegué, me entraron en la habitación, habían 5 o 6 personas. Y la persona que estaba bastante delicada de salud, le dijeron, mamá, llegó el pastor. Ah, bueno, llegó el pastor. Pastor, pero rapidito, porque es que a mí me duele mucho, yo necesito que sea rapidito lo que va a decir. Así como quien dice, llegué y sálgase. Yo como soy tan tranquilo, le doy gracias a mi Señor. Saqué del maletín la Biblia. ¿Cómo estás, fulanita de tal? Me alegra saludar. Bien, pastor, rapidito, por favor, que es que me está doliendo mucho. Entonces ya me di cuenta que el asunto era por otro lado. Mire, mi señora, yo vengo en el nombre de Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios Altísimo, el que nos da vida y vida abundante. Por lo tanto, te ruego, y les ruego a todos que hagamos una oración de fe, recibiendo a Cristo como único y suficiente Salvador. Vamos a repetir todos al unísono. Y les hice hacer la oración de fe. Es más, la que me estaba diciendo que me fuera, repitió la oración perfectamente. Y luego seguí con mi conclusión de lo que iba. Yo iba a hacer una visita para orar por un enfermo. Me gusta lo que dice la palabra porque dice que si está alguno entre vosotros enfermo, ¿qué significa? Que iba a orar ¿por quién? Por un hermano en la fe. Ya ella hacía parte del cuerpo de Cristo porque lo había recibido. Había hecho la oración de fe y en voz alta. Y la Biblia es clara. Si está alguno enfermo entre vosotros, llamen los ancianos de la iglesia y oren por él. La oración del justo puede mucho. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Óigame, qué lindo eso. Entonces yo de una vez tomé esa palabra, la compartí en voz alta. Y ahora usted, mi señora fulanita de tal, ya hace parte del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, la palabra me dice que ore por ti, ungiéndote con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. ¿Usted lo cree? Sí, Señor. Perfecto. Entonces, ahora voy a hacer lo siguiente. Saqué mi fraccioncita de aceite,
La puse en mi mano, empecé a orar y de una vez me dijo, ella misma, delante de Dios estoy. Aquí en mi cabeza, hágame el favor. Y cogí, le ungí la cabeza, su gargantica, todas sus casitas, le ungí sus manos y luego me dijo, aquí en el vientre. Y de una vez le ungí su vientre, le ungí una pierna que le estaba doliendo, en fin, de todo modo la ungí. Óigame, así hay que actuar, creyendo, porque quien niega la fe del Cristo de la gloria es el ladrón miserable que roba, mata y destruye. Y esa señora quiso detener, ella no, perdón, el demonio que estaba ahí y que se la iba a llevar, no pudo, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y si actuamos con fe, creyendo, Dios respalda su palabra y nos respalda a nosotros como siervos del Dios Altísimo. Y eso lo puede hacer usted, hermano, hermana, que esté en casa. Desde que usted le crea al Señor, si tiene que orar con un enfermo, simplemente Él lo dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Y si hubiera cosa mortífera, si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Es palabra del Señor, pero hay que creerlo. Por lo tanto, concluimos el tema en este testimonio corto que les traje. Bendiciones para todos. Recuerden la frase, Señor, yo creo que mis finanzas están libres. Señor, yo creo que mi salud está sana. Señor, yo creo que mi esposo regresa a mi casa. Yo creo que mi esposa regresa al hogar. Yo creo que mi madre, mi padre, mi hermano, mi hijo se sanará. Créalo, porque Dios es fiel. Les bendigo, les bendigo, les bendigo y los declaro en victoria.